Saludos cordiales, estimados colegas y socios del conocimiento. Hemos llegado casi al final de este módulo bastante interesante sobre la introducción a la herramienta MATLAB. Hemos visto multiplicidades de temas acá en este curso en cuanto a lo que es los aspectos introductorios para conocer el entorno de la herramienta. Hemos visto algunas funciones, hemos visto variables, sus tipos, algunas operaciones, entre otras atajos o trucos que tiene esta herramienta. Ahora bien, llegó el momento de conocer el corazón de casi la mayoría de las operaciones que hace esta herramienta, que son los vectores y las matrices. ¿Okay? Ciertamente vamos a comenzar con los vectores. En primera instancia, un vector, vamos a decir así, es un arreglo unidimensional. Vamos a decirlo así, es una sucesión de números distribuido en una fila o en una columna. ¿Okay? Tenemos esa mala percepción que a veces pensamos que el vector es visto como una fila, pero resulta que acontece que también puede ser visto como una columna. ¿Okay? Entonces, bueno, en MATLAB un vector renglón se crea asignando sus elementos a una variable específica. Para ello introducimos valores deseados, como ya lo hemos visto, por espacios que vienen delimitados con punto y coma, ¿okay? Para delimitar si es columna o si es fila. Pero también puede ser espaciándolo o con comas, ¿okay? Y esto tiene que estar en corchetes, como ya lo hemos visto, ¿no? Ahora bien, si deseamos que un vector columna, entonces ya sabemos que tenemos que colocar esos puntos y comas. Generalmente se usan letras mayúsculas cuando nombramos a las matrices y minúsculas para los vectores o escalares, ¿okay? Claro, esto no es una camisa de fuerza, queridos amigos, que ustedes puedan atarse a ella, pero sí es útil, ¿okay? Para poder identificar, en este caso, vectores de matrices, ¿no? Entonces, bien, vamos, sin más preámbulo, vamos a hacer un pequeño ejemplo sobre, en este caso, los vectores, ¿no? Entonces, bueno, vamos a declarar algunos vectores que ya hemos hecho. Por ejemplo, podemos declarar el vector A y puede ser, por ejemplo, 5, 6, menos 1 y 7, por ejemplo, y 10, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, bueno, si yo hago acá, yo tengo acá un vector fila con aproximadamente 5 columnas, ¿no? Bien, entonces podemos hacerlo de este modo o también podemos hacerlo con esta instrucción, es decir, con las comas. Puedo hacerlo así y es exactamente lo mismo, no me va a cambiar la naturaleza de la instrucción o el código como tal, ¿no? Entonces, bien, también podemos de alguna manera tener un espaciado o por comas, ¿ok? Podemos hacerlo mixto, también no va a afectar en nada nuestra instrucción. Ahora bien, vamos a ver cómo sería con columnas. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, yo puedo tener acá y coloco el punto y coma, coloco 2, punto y coma 3, punto y coma 4. Entonces yo veo acá que es la misma instrucción, pero con columnas. ¿Okay? Entonces, bueno, también lo puedo ver desde esa perspectiva, ¿no? Bien, entonces vamos a ver algunas pequeñas instrucciones dentro de los vectores que son de mucha utilidad, ¿ok? En cuanto a, bueno, verificar cuál es el elemento o cuáles son los elementos de los vectores, en qué posición están los vectores. Es decir, podemos ubicarnos porque a veces podemos tener ciertamente multiplicidades en este caso, de valores y, bueno, lo que queremos es ubicarlos lo más rápido posible. Entonces, bien, vamos entonces a trabajar con el vector A y yo quiero que a ese vector ubicar la posición número 4 de ese vector, ¿ok? ¿Cuál es el número que corresponde a la posición número 4? Evidentemente es el número 7, ¿no? Porque por acá lo tenemos. Entonces, bueno, esta instrucción, es decir, colocan ustedes el número del vector o el nombre del vector y el número de la posición que quieren ubicar para saber cuál es esa, en este caso, posición, ¿no? Bien. También puedes buscar si, imagínense que sea un vector demasiado grande o largo, entonces evidentemente no caben los caracteres acá y necesitamos conocer cuál es el último valor de ese vector, entonces colocamos la misma instrucción, pero colocamos end al final, ¿ok? De final. Y automáticamente me dice que es 10, totalmente cierto, ¿no? Entonces por acá podemos hacer múltiples operaciones
con estos vectores, ¿no? Entonces, bien, vamos a intentar alterar estos vectores, ¿no? Entonces, bueno, acá podemos cambiar el tamaño si tiene n elementos, porque puede tener n elementos. Entonces, bueno, basta con añadir posiciones, es decir, n más 1, n más 2. Es decir, yo necesito añadir, ya yo creé mi vector, pero necesito alterarlo y agregar algunas posiciones al vector, ¿no? Entonces, bien, vamos a ver qué posición yo pudiese agregar en este caso, ¿no? Entonces, vamos a la última cifra, vamos a agregarle una nueva posición, ¿no? Entonces, para ello, yo digo que, bueno, que x, que va a ser mi nuevo vector, va a ser igual, x en la posición número 6, vamos a llamarlo porque tenemos 5 valores, entonces vamos a la posición número 6, y cuando coloquemos el igual y vamos a colocar, por ejemplo, menos 20, ya sabemos que este igual está delimitando automáticamente que vamos a crear una nueva posición en ese vector como tal. Entonces vamos a visualizar que acá se puede apreciar que evidentemente se está creando una nueva posición a este vector como tal, ¿no? Pero resulta que acontece que ustedes dicen, bueno, pero me salió aquí el 0 y es evidentemente porque definimos otro vector que es x. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer nuevamente en este caso, pero con a, ¿no? Que sería, vamos a hacer una instrucción fácil, sería x igual a, vamos a llamarlo así, a es igual a x, y entonces volvemos a definir. En este caso, bueno, vamos a volver a definir nuevamente este vector que es a, ¿ok? Por eso la utilidad del script. Vamos a definir el vector a y entonces decimos que bueno, vamos a declarar la instrucción que sería a en la sexta posición es igual a menos 20, ¿ok? Y automáticamente entonces fíjense bien cómo nos ubica una nueva posición. Muy bien, entonces vamos a ver de qué manera nosotros podemos bajo dicha instrucción llenar con algunos ceros algunas posiciones, ¿ok? Entonces bien, la idea es cómo nosotros podemos llenar de cero todas estas posiciones, ¿ok? Bueno, porque yo quiero agregar, de repente hay acá 6 posiciones y me faltan 4, ¿verdad? Para tener 10 posiciones o 10 números o hileras de string en el vector. Entonces yo coloco, por supuesto mantengo el A, pero quiero ahora 10, es decir, buscar la posición número 10 y esa posición número 10 va a ser igual a 9, por ejemplo, ¿ok? Entonces, claro, evidentemente él me va a completar con ceros todas las demás posiciones porque asume que me estoy saltando o brincando las mismas. Entonces, bueno, matemáticamente hablando, podemos hacer también esa, vamos a decirlo así, esa suposición, ¿no? Entonces, bien, podemos hacer múltiples operaciones que ustedes tienen en las presentaciones. Podemos trabajar inclusive con 2 vectores, ¿ok? Podemos unir 2 vectores, vamos a hacer ese ejemplo. Ya que declaramos el vector, vamos a borrar todo para hacer nuevos vectores. Por ejemplo, vamos a declarar el vector A, que es 1, 2 y 3, y declaramos el vector B, que va a ser igual a 4, 5 y 6, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo bastante básico. Y bueno, podemos declarar inclusive un tercer vector, ¿no? Que pudiese ser A con B. Entonces, bueno, esto de alguna manera une estos vectores, ¿ok? Fíjense bien cómo unifica, no es una suma, porque verdaderamente no hemos llegado a las operaciones, pero sí une esos vectores y forma uno solo, ¿ok? Entonces, bien, en este caso podemos hacer también múltiples operaciones que de alguna manera son totalmente válidas. Por ejemplo, vamos a unir el primer elemento, en este caso de A, con el vector, vamos a decirlo así, B, ¿ok? Y en este caso, y con el tercer elemento de A, ¿ok? Para formar otro tipo de vector. Vamos a ver esto. Se quedan muchas palabras. Vamos a ver. Z2, vamos a definirlo así. Esto va a ser igual, vamos a abrir los corchetes. X en la posición 1, ¿ok? En este caso A, perdón, en la posición 1.
B, en este caso, espaciándolo, y A en la posición 3. ¿Ok? Entonces, bien, fíjense bien lo que ha acontecido acá, ¿no? Entonces, bueno, acá estamos sustituyendo en la posición 2, estamos sustituyendo el 4, ¿ok? El 5 queda en la posición 3, el 6 queda en la posición 4 y el 3 pasa a la última posición. ¿Ok? Acá estamos uniendo el primer elemento de X, en este caso ese vector incógnita, o lo llamamos así, que es A en su defecto. Estamos uniendo el primer elemento de A con el vector B, ¿ok? Específicamente. Entonces, si nosotros podemos ver acá, el primer elemento, en este caso, es 1, que es el vector A, pero estamos uniéndolo con 4, 5 y 6, que es el vector B como tal. ¿Ok? Y bueno, y con el tercer elemento de A en este caso. ¿Ok? ¿Cuál es el tercer elemento de A? Bueno, sabemos que es 3. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí lo que estamos diciendo es que cámbiame el 2 y en la posición 2 me vas a colocar este vector que está acá. Es decir, podemos hacer multiplicidades de operaciones dentro de estos vectores, y eso hace más interesante aún el estudio de algunos fenómenos. ¿Ok? También inclusive podemos acceder a un bloque de elementos a la vez, ¿okay? Utilizando la notación de 2 puntos. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver. Sigamos con, en este caso vamos a trabajar con Z1. Vamos a trabajar con Z1, que ya es un vector que ya está armado, ¿no? Entonces decimos, bueno, Z1 y colocamos 2 y colocamos esta instrucción, es decir, devuelve desde el segundo hasta el cuarto elemento. Cuando yo coloco los 2 puntos, devuelve desde el segundo hasta el cuarto elemento de este vector. En este caso es Z1, es decir, el segundo elemento es 2 hasta el cuarto elemento, que es 5. ¿Okay? Y efectivamente acá está, ¿okay? Que es 4, ¿okay? Porque sería este el primero, el segundo, el tercero y el cuarto acá. Entonces, bueno, acá está devolviendo desde acá hasta acá, ¿okay? Todos estos elementos. Entonces, esto son instrucciones que de alguna manera u otra son bastante importantes para todo lo que es la ubicación o posicionamiento de vectores, que bueno, son bastante arduos, ¿no? Bastante largos. Bien, en este caso podemos también eliminar vamos a decir así, espacios de vectores, ¿no? O columnas o filas, en este caso de vectores, ¿no? Entonces, bien, para ello utilizamos la expresión de los corchetes vacíos. Entonces, por ejemplo, yo quiero de Z1, vamos a eliminar la tercera posición de Z1. Entonces yo coloco igual y coloco los corchetes vacíos. Entonces fíjense bien que la tercera posición era 3 y ya acá no aparece el 3. ¿Ok? Es decir, que me ha eliminado de alguna manera eso. Pero también yo puedo eliminar todos los elementos. Por ejemplo, yo voy a eliminar desde la posición 2 hasta la posición 5, por ejemplo, de esta instrucción. Entonces yo coloco acá Z1 desde el 2 hasta el 5, ¿ok? Y coloco los corchetes vacíos y automáticamente me queda el 1, ¿ok? Porque estoy eliminando todas estas posiciones. Entonces, bueno, eso también son algunas herramientas que yo puedo utilizar, ¿ok? En este caso para las aplicaciones de vectores. Y existen multiplicidades, queridos amigos, que les dejo allí en las presentaciones o en las láminas iniciales para que ustedes puedan ir practicando, ¿ok? Con los vectores como tal. Muy bien. En el siguiente video, entonces, conoceremos un poco sobre las matrices como tales. Muy importante el uso de las matrices, ver un poco también lo que es las aplicaciones, en este caso, que pudiésemos tener con matrices. Y por supuesto, ya que estamos con vectores, podemos ver aplicaciones con polinomios, ¿okay? Que también son muy importantes. Muchísimas gracias.